Buen día, maestra. Nosotros vamos a explicar lo que es el tema de aminas. El grupo está formado por Aurora Yunuen Cardiel Espino y yo, Fernanda Ceras Gómez. Para empezar, vamos a explicar qué son estas. Una amina es un compuesto en el que se ha sustituido uno o más hidrógenos del amoníaco por grupos alquilos. Las aminas se clasifican en tres, que es aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Esta clasificación depende de cuántos grupos alquilos están unidos al nitrógeno. En la imagen podemos observar lo que es el amoníaco, NH3, y lo que es una amina primaria, está unido solo un grupo alquilo al nitrógeno, y en la amina secundaria están unidos dos grupos alquilos al nitrógeno, y una amina terciaria están unidos tres grupos alquilo al nitrógeno. En cuanto a la nomenclatura, el nombre común de una amina se forma con los nombres de los grupos alquilos unidos al nitrógeno en orden alfabético, seguidos por la palabra amina. Todo el nombre se escribe en una sola palabra, como se puede ver en la imagen. La primera es una amina primaria y está unido el nitrógeno a un metil, por lo cual el nombre es metilamina. En el segundo podemos ver una amina secundaria. En el nitrógeno está unido un metil y un propil. Y como se ordenan alfabéticamente, el nombre será metilpropilamina. En el tercer ejemplo, también podemos ver una amina secundaria en donde están unidos al nitrógeno 2-etil, por lo cual el nombre es dietilamina. En el tercer ejemplo, es una amina terciaria, por lo que están unidos tres grupos alquilos al nitrógeno y son tres metiles, por lo cual el nombre es trimetilamina. En el siguiente ejemplo, de igual manera, es una amina terciaria y está unido al nitrógeno dos metil y un butano, por lo cual el nombre es butil dimetilamina. Y en el tercer ejemplo, de igual manera, es una amina terciaria y su nombre es etilmetilpropilamina. El sistema IUPAC usa el sufijo amina para indicar el grupo funcional amina. Al final del nombre del hidrocarburo primario se escribe la palabra amina. Un número identifica al carbono al que está unido al nitrógeno y el número puede aparecer antes del nombre del hidrocarburo precursor o antes de la palabra amina. El nombre de cualquier grupo alquilo unido al nitrógeno está precedido por una letra N en letra cursiva para indicar que el grupo está unido al nitrógeno y no a un carbono. Y aquí se pueden ver los ejemplos en donde el nombre es 1-butanamina o butan 1-amina. En el segundo ejemplo se emplea la N cursiva en donde nos menciona que es un N-etil-3-hexanamina o N-etilhexan-3-amina, por lo que está unido al carbono 3. Y en el tercer ejemplo, también se emplea la letra N, que es N-etil, N-metil 1-propanamina o 1-etil, N-metilpropan 1-amina. Los sustituyentes independientes de si están unidos al nitrógeno o al hidrocarburo primario se citan en orden alfabético y a continuación se le asigna la letra N a cada uno. La cadena se muestra en la dirección que asigne el número mínimo al sufijo del grupo funcional. De igual manera, en el primer ejemplo se puede ver que es un 3-cloro porque está en el carbono 3, N-metil 1-butanamina, porque está unido al primer carbono. Y de igual manera con los siguientes ejemplos que se pueden ver en la imagen.
Los compuestos nitrogenados con 4 grupos alquilos unidos al nitrógeno, que en consecuencia tienen carga formal positiva, son llamadas sales cuaternarias del amonio. Su nombre consiste en el nombre del ion contrario, separado y seguido por los nombres del grupo alquilo en orden alfabético y seguidos por amonio, todo en una sola palabra. Y en la imagen se puede ver que el primer ejemplo es un hidróxido de tetrametilamonio. Y en el segundo ejemplo es un cloruro de etil dimetilpropilamonio. Las aminas son compuestos nitrogenados con una estructura piramidal similar al amoníaco. El nitrógeno forma 3 enlaces simples a través de los orbitales con hibridación sp3. El par solitario ocupa el cuarto orbital con hibridación sp3 y es el responsable del comportamiento básico y nucleófilo de las aminas. Hablando de las propiedades de las aminas, tomando en cuenta que vamos a hablar primero de propiedades físicas, nos damos cuenta que las aminas son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad. Esto permite que se encuentren como compuestos coloreados. Los primeros miembros de esta serie son gases con olor similar al amoníaco y a medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula, el olor se va haciendo similar al del pescado. Y las aminas aromáticas son tóxicas y se absorben a través de la piel. Hablando de la solubilidad, las aminas primarias y secundarias son compuestos polares, capaces de formar puentes de hidrógenos entre sí y con el agua. Esto las hace más solubles en ella. La solubilidad disminuye en las moléculas con más de 6 átomos de carbonos y en las que poseen el anillo aromático. Las aminas de bajo peso molecular generalmente son solubles en agua y las de mayor masa molecular son insolubles en esta porque tienen un carácter no polar mayor. La solubilidad de las aminas está directamente relacionada con su habilidad de formar los enlaces de hidrógeno con el agua. Hablando del punto de ebullición de las aminas, es más alto que en los compuestos apolares, que presentan el mismo peso molecular de las aminas. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Esto hace que los puentes de hidrógeno entre las aminas se den a menor grado que los alcoholes. Esto hace que el punto de ebullición de las aminas sea más bajo que el de los alcoholes del mismo peso molecular. Las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajo que los alcoholes, como ya lo mencioné. Así, por ejemplo, la etilamina hierve a 17 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del etanol es de 78 grados. Y aquí lo podemos ver. La menor electronegatividad del nitrógeno comparada con la del oxígeno hace que los puentes de hidrógeno que forman las aminas sean más débiles que los que forman los alcoholes. Hablando de las propiedades químicas, las aminas se comportan como base. Cuando una amina se disuelve en agua, acepta un protón formando un ion alquilo-amonio. La propiedad ácido-base. Las aminas presentan hidrógenos ácidos en el grupo amino. Estos hidrógenos se pueden sustraer empleando bases fuertes como son los organometálicos y los hidruros metálicos, o formando los amiduros, que son las bases de las aminas. Las aminas se comportan como base a través del par libre de nitrógeno. También se comportan como ácidos débiles, pudiendo desprotonarlas mediante el empleo de bases muy fuertes, como son los organolíticos. Y aquí tenemos un ejemplo donde la metilamina, que es nuestra primera que tenemos aquí, reacciona con el metilitio, transformándose en una base conjugada, que es el metilamiduro de litio, y por su parte el metilitio se transforma en un ácido conjugado, que sería el metano. Hablando de la reacción de las aminas presentan un carácter marcadamente básico que se pone en manifiesto en la formación de sales. Estas sales son sólidos incoloros, no volátiles, solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos. La reacción con el ácido nitroso permite diferenciar entre aminas primarias y secundarias y terciarias.
Así, las aminas primarias reaccionan con desprendimiento de nitrógeno. Las aminas secundarias reaccionan lentamente en caliente con el ácido nitroso formando nitrosamina con apariencia aceitosa. Las aminas terciarias tratadas con exceso de ácido nitroso conducen a la formación de nitritos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que vienen siendo las aminas. Y esto sería todo de nuestra parte.